De la magia, de los vínculos en general, por Giordano Bruno. 19. De los vínculos en general. El vínculo de Cupido para hablar del vínculo en general. Hemos hablado de las reflexiones sobre la magia natural, de cómo todos los vínculos pueden ser reconducidos al vínculo de amor. O dependen de él o consisten directamente en él. A quien se valga del argumento de las 30 especies de nudo, le resultará claro que el amor es el fundamento de todas las pasiones. Quien nada ama, en efecto, no tiene motivo para temer, esperar, alabarse, envanecerse, osar, despreciar, acusar, excusar, humillar, competir, enfadarse y turbarse, en definitiva, de maneras análogas a aquellas. Por lo tanto, el tema al que damos paso, bajo el título de vínculo de Cupido, abre un vasto campo a la reflexión y la especulación. Y no debe pensarse que esta reflexión esté demasiado alejado de las tareas civiles solo porque su horizonte es más amplio de lo que la tarea civil reclama. 1. Definición del vínculo. En los pitagóricos y los platónicos, el vínculo de belleza se encuentra definido como fulgor, rayo, o al menos como impronta, sombra, simulacro o huella. Impresa, en primer lugar, en la mente, a la que adorna con el orden de las cosas. En segundo lugar, en el alma, a la que colma con la secuencia de las cosas. En tercer lugar, en la naturaleza, a la que distingue y caracteriza con sus semillas. En cuarto lugar, en la materia, a la que enriquece de formas. Este rayo brilla de la manera más límpida en la mente, límpidamente en el alma, oscuramente en la naturaleza, oscurísimamente en la materia, que es el sustrato de las realidades naturales. Así hablan pitagóricos y platónicos. No es aquel rayo una cantidad y no consiste en la cantidad, aun si gira en torno a la cantidad y la grandeza en general. Desde el momento en que también las cosas no grandes o directamente pequeñas comunican impresiones de belleza. Incluso dentro de una misma especie, los ejemplares grandes son deformes y los pequeños están bien formados, o viceversa. Y con frecuencia, manteniéndose la cantidad de belleza, se disuelve o bien permanece cuando aquella cambia. Un niño o un muchachito muy gracioso gusta, pero no cautiva siendo ya adolescente, a partir de una cierta edad. Esto quiere decir que la cantidad tiene un cierto significado y que esto sigue siendo verdadero aun cuando no se modifiquen en nada la forma, la figura y la estructura de una cosa. De lo dicho puedes extraer alguna consecuencia para los vínculos que conciernen a las relaciones civiles. Existen cuestiones de medida de las cuales depende la forma y la eficacia de vínculo. Piensa en los gestos, las palabras, la vestimenta, los hábitos, la sonrisa y en otros. Signos de los estados del alma. 2. Orígenes del vínculo. Algunos entre los platónicos sostienen dogmáticamente que el vínculo proviene de una determinada proporción entre el conjunto de los miembros y la delicadeza del color. Pero quien reflexiona de manera más analítica observa mínimamente lo siguiente. En primer lugar, son vinculantes las cosas compuestas y resultantes de una variedad diferenciada de partes. Luego, el color de por sí y la voz de por sí tienen poderes vinculantes. Finalmente, nada se encamina más rápidamente al envejecimiento que la belleza, mientras que nada se mantiene más inalterado que la forma y la figura que la combinación de los miembros revela al exterior. En conclusión, el vínculo de belleza debe ser buscado en otro lugar que la figura y en la disposición proporcional de los miembros. Con más razón, cuando en ciertas ocasiones, permaneciendo sin variaciones la belleza y la figura, el amor se extingue luego del goce de la cosa amada. Por consiguiente, la explicación del vínculo debe buscarse sobre todo en una suerte de disposición conjunta del arrebatador y del arrebatado. A veces sucede que a nivel racional no tenemos nada que criticar sobre la belleza de una muchacha, nada en el plano de las relaciones humanas que merezca el insulto, nada en el comportamiento, nada en el obrar en general de un hombre. Sin embargo, no nos gustan. Y viceversa,
En una persona hay cosas singulares que nos disgustan, incluso muchas, pero ella nos gusta, nos agrada. Todavía más estúpido es lo que aquellos entre los platónicos sostienen respecto a la relación entre vínculo y color, no distinguiendo entre el color y su contexto. ¿Cómo puede decirse que el color liga por cuenta propia? Cuanto más ascendido es un anciano, resulta desagradable y despreciable, y más apagado en un joven puede ligar y arrastrar. Así, en las conversaciones civiles, un discurso de importancia consular en boca de un adolescente, por más arte que refleje, lleva la indignación a la persona más reflexiva a causa de la impresión de inconveniente arrogancia que suscita. Del mismo modo, en boca de un anciano, un hablar agraciado, cariñoso, florido, genera desprecio y mueve a veces a la risa y provee materia para escarnecerlo. Y en general, respecto al cuerpo, al lenguaje y al comportamiento, una cosa se corresponde a la mujer madura, otra a la jovencita, otra a la niña, otra al niño, al hombre maduro y al viejo, otras, finalmente, al hombre de guerra y al hombre de leyes. 3. Indefinición del vínculo. No es tan difícil, creo yo, vincular y desnudar, como descubrir el vínculo, especialmente en las situaciones en que el vínculo se deben más a la casualidad que a la naturaleza y arte. Por ejemplo, el vínculo que parte del cuerpo no tiene, sin embargo, una localización definida en el mismo. El amante tiene la impresión de ser ligado por los ojos, las mejillas, la boca. Pero estos rasgos particulares, desplazados a otro sujeto, están tan lejos de vincular del mismo modo que incluso a veces sucede que desanudan y vuelven vanos los vínculos de Cupido. Más aún, a veces nos consumimos de amor a causa de involucrarnos corporalmente, pero más tarde, una vez vistos los modos, oídas las maneras del hablar, nos damos cuenta de que los vínculos de Cupido han desaparecido. Del mismo modo, hecha las distinciones pertinentes, razonarás tú sobre las ligaciones de las conversaciones civiles. 4. La composición del vínculo. Es un vínculo lanzado por un Cupido más bajo aquel mediante el cual somos capturados por las realidades compuestas o yuxtapuestas, mientras que ni nos rozan las cantidades simples y absolutas, y existe incluso quien las desprecia. Personas de este tipo pensarán que Dios no tiene en sí belleza, porque siendo a su manera una entidad simple, no brilla en absoluto por ordenada simetría de estructura. Es cierto que, por premisa, Él es el principio y el fin de toda belleza y de todo vínculo. Pero por debilidad de inteligencia no distingue lo que es bello en sí de lo que es bello en relación a nosotros. Del mismo modo, sobre el plano práctico, no es sensato quien no distingue entre aquello que es bello respecto a los hombres en general y aquello que es bello respecto a otros hombres determinados, a la costumbre, al uso y a la ocasión. Así las cosas, sin razonar, dejan sus vínculos librados a la casualidad. 5. Número de los vínculos. Sin hacer demasiadas distinciones y atendiendo a la sustancia, son vínculos la forma, el porte, el movimiento del cuerpo, la conveniencia recíproca entre voz y argumento, la coherencia armónica de los comportamientos y la fortuna y el entrecruce casual de las simpatías que vinculan no solo a los hombres entre sí, sino también a los animales entre sí y con los hombres. En dichas simpatías encuentra explicación el hecho de que, por impronta natural, el niño que ve una serpiente, el cordero que ve un lobo, sin necesidad de noción o experiencia alguna precedente, son presas de un terror mortal, mientras que se ve un buey o una oveja, juega y se divierte con ella. Hay también perfumes y aromas por los cuales hombres y espíritus son tocados de maneras diversas. He conocido personas que reaccionaban horrorizadas al olor del musgo o de alguna otra sustancia universalmente agradable, al punto tal de desvanecerse, turbadas en sus espíritus, y he conocido a un hombre que experimentaba un placer extraordinario llevándose sus dedos con chinches aplastadas a la nariz. En definitiva, hay variedad de ligazones para cosas varias y no solamente los opuestos, sino también los diversos se vinculan entre sí.
En el plano de las relaciones civiles, no es el mismo el gusto que un italiano y un alemán tienen por el estilo de los discursos, el cuidado y la ornamentación del cuerpo, la armonía y la afabilidad de las costumbres. Pero puede suceder que un italiano se destaque por tener, por decirlo de algún modo, carácter alemán o un alemán carácter italiano. Aquí se presentan las dificultades y se requiere prudencia para ligar en el plano de las relaciones civiles, especialmente cuando los vínculos se lanzan no sobre la multitud, sino sobre un individuo. En efecto, es más fácil ligar a muchos que a uno, y el tiro de un cazador de pájaros podrá cargarse con más aves si tira al montón que si lo hace apuntando, aún con una mira bien calibrada a uno entre muchos. 6. Las puertas de los vínculos. Los sentidos son las puertas a través de la cual se lanzan los vínculos. De aquellos, la vista es la puerta principal, la más digna. Los demás pueden ser más apropiados en relación a la variedad de objetos y a sus potencialidades. Así, el tacto es conquistado por la tierna suavidad de la carne, el oído por la armonía de la voz, el olfato por el perfume de la respiración y el alma por la música de los comportamientos, el intelecto por la claridad de las demostraciones. Vínculos diversos se asoman por ventanas diversas y tienen diverso poder según las personas. Por ello, hay quien experimenta placer cultivando un cierto interés. Hay quien lo experimenta cultivando otro. Y no se da a partir de todas las cosas en vínculo del mismo modo, ni del mismo modo a todas se aplica. 7. Los géneros de los vínculos. Se comprende que hay tantos géneros y variedades de vínculos como tantos son los géneros y variedades de lo bello. Esas variedades son tantas como tantas son las variedades de las cosas significativas según las especies. Añade, además, que dentro de cada especie singular, la variedad de situaciones particulares requieren modalidad de ligazón diversas. El hambriento padece el vínculo del alimento, el sediento el de la bebida, el repleto de semen aspira a Venus. Hay quien aspira a una especie sensible y hay quien a una inteligente. Uno a una especie de la naturaleza y otro a una del arte. El matemático está fascinado por las cosas abstractas, el práctico por las concretas. El eremita se masturba en el sueño por una belleza lejana, mientras que el hombre de familia está atraído por una belleza presente. Como quiera que sea, existen siempre ligazones diversas para diversos individuos de acuerdo a cada género. Por añadidura, los mismos vínculos no se cargan con la misma potencia, sino que dependen de la parte de donde provienen. Yo experimento la fascinación por la música ejecutada por un muchachito o un adolescente. En menor medida me agrada la ejecución de una muchachita o de un hombre maduro. La fuerza te liga a un hombre al dar de éste una impresión de grandeza, pero de ninguna manera a una mujer. La muchacha te liga por la simplicidad y el recato, pero si un adulto tiene estas características, te desanuda y lo encuentras cada vez menos agradable. 8. La medida de los vínculos. En el plano de las conversaciones civiles, los oradores, los cortesanos y aquellos que de algún modo conocen los usos del comportamiento, vinculan con mayor eficacia cuando operan disimulando clandestinamente el artificio. No agradará aquel que ostente un lenguaje amanerado o un saber entretejido puntillosamente de minucias. Disgustan los vestidos llevados con demasiada meticulosidad o excesivo arreglo, los cabellos enrulados y los ojos, los gestos y los movimientos siempre controlados según las reglas de los modales. Alguien que así se comporte no puede no disgustar. También una elocuencia pública de este tipo sería asimismo criticada por ser demasiado elaborada y amanerada. Este estilo, a decir verdad, se debe a la pereza y la escasez de ingenio y juicio, ya que no es un elemento menor del arte el saber hacer uso de ella disimulándola. Por consiguiente, si no es sabiduría elegante la de aquel que en toda ocasión y con todas las cosas hace de sabio, así como no está adornado con elegancia quien lleva anillos y gemas en todos sus dedos,
No tiene buen gusto quien sostiene su andar cargado con una multitud de collares de todo tipo. A propósito de esto, es útil reflexionar sobre el hecho de que el fulgor luminoso apaga el fulgor luminoso, y así la luz no luce ni resplandece ni fulgura, en suma, no agrada sino produce sombras. Además, los adornos no son nada si no se adecúan a lo que debe ser adornado y recibir forma. Se deduce que el arte no está escindido de la naturaleza y que el artificio no puede desconocer la simplicidad. 9. Descripción del vínculo. Para Platón, el vínculo es belleza según género o acuerdo de formas. Para Sócrates, excelencia de la gracia espiritual. Para Timeo, tiranía ejercida sobre el alma. Para Plotino, privilegio de la naturaleza. Para Teofrastro, engaño secreto. Para Salomón, fuego escondido, aguas furtivas. Para Teócrito, eburnea ruina. Para Carneades, reino pleno de angustia. Para mí, tristeza alegre, hilaridad triste. Y por las razones ya expuestas en la introducción a esta parte, las otras descripciones de sentimientos y las otras especies de vínculo presentan analogías con este sentimiento y este vínculo. 10. Distribución de los vínculos. Al acto perfecto están vinculadas las cosas perfectas. Al acto noble, las cosas nobles o ennoblecidas. Al acto imperfecto y defectuoso, aquellas en las cuales hay algo de imperfección y defecto. También por esto es que se ha dicho más arriba y que en el destinatario del vínculo debe haber algo del vinculante. A una muchacha casta, en la cual no existe germen alguno de estímulo, no hay artificio o estrella capaz de inducirla al amor de los sentidos, si no hay antes caricias, abrazos y finalmente una ayuda a la mano de quien la liga y un pasaje de algo desde la mano del vinculante a la de ella. No hablaré de la muchacha todavía inmadura. En todos los actos se requiere, por así decir, un germen del acto, y no todos germinan en todas partes. ¿Quién no desperdicia su tiempo intentando enredar a un enfermo, a un viejo, a un impotente, un castrado, y sus contrarios para los que están opuestamente dispuestos? La valoración es análoga en lo que respecta a las ligazones de sociedad. 11. El grado de los vínculos. Desde el punto de vista de lo universal, las cosas están dispuestas de modo tal que se hallan en relaciones recíprocas, en una suerte de coordinación, a través de las cuales se realiza el pasaje de unas a otras en un continuo fluir. No obstante esto, algunas cosas están en relaciones recíprocas inmediatas. Por ejemplo, los individuos de una misma especie debido a la propagación natural, y los vínculos entre ellas familiares, intrínsecos y sin complicaciones, mientras que otras se subordinan recíprocamente con ciertas mediaciones y para ellas es necesario el atravesamiento, en cierto sentido, la perforación de todas estas mediaciones, para que desde el vinculante los vínculos alcancen al destinatario. Y es así que los númenes, a través de la donación de cosas y el favor de ciertas mediaciones distribuibles, influyen sobre las cosas inferiores y las ínfimas, y finalmente las vinculan así. Recíprocamente, en una suerte de correspondencia natural o racional, las cosas inferiores se alzan como en un acto de obsequio para ligar así, de acuerdo a sus posibilidades, las cosas superiores y sublimes. Y puesto que varias son las especies de las cosas y sus diferencias, así también varios son sus tiempos, lugares, mediaciones, vías, órganos y funciones. Y es facilísimo retener este dato de hecho para cualquier tipo de vínculos y de vinculables, y extraer de él las debidas consecuencias. 12. La grandeza del vínculo. En todas las cosas reside una fuerza divina, el amor, padre, fuente, anfitrite de los vínculos. No por casualidad, Orfeo y Mercurio lo llaman gran demonio, porque en verdad toda la sustancia y consistencia, y para usar un término difícil, la hipóstasis de la realidad es una especie de gran vínculo. Y nosotros alcanzaremos el nivel más alto y primario de la doctrina de los vínculos cuando volvamos nuestros ojos hacia el orden del universo,
Allí, por medio de ese vínculo, las cosas superiores proveen a las inferiores. Las inferiores se vuelven hacia las superiores, las iguales se asocian en vínculo mutuo y finalmente se celebra la perfección del universo en conformidad a la razón de su forma. 13. El efecto principal del vínculo. Un único amor, por lo tanto, un único vínculo, hace de todas las cosas una cosa, pero adquiere rostros diversos en las diversas cosas. Así pues, una idéntica realidad liga de manera distinta las distintas cosas. Es por ello que de Cupido se dice que es superior e inferior, nuevísimo y antiquísimo, ciego y de vista penetrante. Él, por un lado, obra para que todas las cosas, de acuerdo a sus respectivas potencialidades, permanezcan soldadas en sí mismas y no se separen de sí, con el objeto de perpetuar la especie. Pero luego, debido a las vivencias de los individuos, hace que las realidades, en ciertos sentidos singulares, se separen de sí, visto que todo aquel que ama desea ardientemente transferirse en el objeto amado, y que en sí mismas también se disuelvan, se abran de par en par, visto que todo aquel que ama quiere apasionadamente acoger en sí al ser amado y empaparse de él. De modo tal que el vínculo es una condición por la cual las cosas quieren estar donde están y no perder lo que tienen, y, contemporáneamente, estar en todas partes y tener lo que no tienen, lo cual se deriva de una forma de complacencia por lo poseído, de una forma de deseo y apetito por lo distante y lo posible, de una forma de amor por la totalidad de lo real, pues la sed de tener y entender del individuo no se aplaca con la posesión de un bien y una verdad simple y determinada, sino que mira, como objetivos que le sean propios, al bien universal y a lo verdadero universal. Deriva de ello que una potencia determinada, en una materia determinada, experimenta al mismo tiempo la concentración y la dispersión, el empobrecimiento, la disipación. Esta es la condición general del vínculo que observarás según la variedad de las especies. 14. La calidad del vínculo. El vínculo en sí no es bello ni bueno. Es, de hecho, el medio del que se valen todas las cosas, y cada una singularmente en la persecución de lo bello y lo bueno. La conexión de aquello que recibe con aquello que es recibido, de aquello que da con lo que es dado, de lo vinculable con lo vinculante, de lo deseable con lo deseante. Pero aquello que desea lo bello y lo bueno está privado de ambos, en la medida que los desea, por lo tanto, en esa misma medida no es ni bello ni bueno. Por ello, desde este punto de vista, saca una conclusión equivocada el peripatético a sostener que la materia es fea y mala, porque, deseando lo bueno y lo bello, da testimonio de carecer de ambos. Aristóteles, más cautamente, la definió como fea, como mala, y no de manera pura y simple. Pero en verdad no se define como bello o feo, como bueno o malo, aquello que, como la materia, tiende y se mueve igualmente hacia el bien y el mal, hacia lo feo y lo bello. Si la materia fuese mala, será contrario a esa esencia aspirar al bien, y lo mismo si fuese naturalmente fea, etc. Pero quienes filosofan más profundamente entienden lo que hemos aclarado en otro lugar. Esto es, el modo en que la materia contiene en el propio seno el comienzo de todas las formas, de modo tal que desde allí produce y emite a todas, y el hecho de que aquellas no es pura privación que acoge en sí todas las cosas externas como si fueran casi extranjeras. Más allá del regazo de la materia, en verdad, no existe forma alguna. Todas se ocultan en él y desde él, y a su tiempo todas brotan. A quien, por tanto, reflexione sobre el vínculo desde el punto de vista de sus aplicaciones civiles y según todas las perspectivas, debe quedar claro que en toda materia, o en una parte de ella, en cada individuo o en el individuo singular, viven en estado latente todos los gérmenes de las cosas y, en consecuencia, con hábil artificio, se pueden activar las aplicaciones de todos los vínculos. Y en uno de los 30 incisos hemos enseñado de qué manera tiene lugar esta transformación y aplicación general. 15. Generalidad o universalidad del vínculo.
A lo que acabamos de decirle sigue que el amor con el cual amamos, la fuerza deseante con la cual todas las cosas desean, es algo intermedio entre el bien y el mal, entre lo bello y lo feo. No, pues, no bello, no feo, sino ciertamente bueno y bello según un cierto nivel de participación y comunicación. El vínculo de amor, en efecto, tiene su raíz en los principios activo y pasivo, de acuerdo a la razón común por la cual todas las cosas, sea que obren o que padezcan, sea que hagan ambas cosas, claman por orden, cópula, unión y perfección, y sin aquel vínculo nada es, del mismo modo que sin naturaleza nada es. No por ello el amor es señal de imperfección cuando se observa la materia y el caos anteriores a que las cosas tomaran forma. En verdad, todo aquello que en el caos y en la materia en bruto elucubraba por los filósofos se dice que es amor, se dice al mismo tiempo que es perfección, mientras que todo lo que ahí se identificaba como no ser, desorden ni perfección, se entiende también que no es amor. Queda establecido, pues, que el amor es, donde sea, cosa perfecta, y que el vínculo de amor testimonia la perfección donde quiera que sea, puesto que, cuando una cosa imperfecta ama ser conducida a la perfección, ella persigue su objeto, ciertamente a través de la imperfección, pero no a partir de la imperfección, sino mejor desde una especie de forma de participación de la perfección, y desde una luminosidad divina, y por un objeto de más alta naturaleza, y tanto más vivamente cuanto más vigorosa es la calidad de su deseo, puesto que lo que es más perfecto se inflama más ardorosamente de amor por el bien supremo que aquello que es imperfecto. Perfectísimo es, pues, el principio que aspira a devenir todas las cosas y es arrastrado no hacia una forma particular y una perfección particular, sino hacia la forma universal y la perfección universal. Esto es la materia universal, fuera de la cual no se da forma alguna y en la cual potencia y energía deseante y disposición se hallan en todas las formas. Y aquella que no podría acoger siquiera dos de estas, las acoge a todas en una suerte de eterna alternancia. Por consiguiente, algo de divino hay en la materia, así como algo de divino hay en la forma, la cual o es nada o es parte de la materia. Nada por fuera de la materia o sin la materia. Así como el poder hacer y el poder ser hecho son una sola e idéntica cosa y se basan en un único e indivisible fundamento y punto, se da y junto se quita aquello que todo puede hacer y aquello que puede ser totalmente hecho. Una sola es la potencia absoluta tomada en sí. No importa cuál sea luego la potencia en particular y la de los compuestos, y la accidental que ha confundido los sentidos y las mentes de los peripatéticos con algunos de sus secuaces monásticos. Como hemos ya argumentado de forma más analítica en el escrito sobre el infinito y el universo, y más rigurosamente en los diálogos del principio y del uno, concluyendo que no es errada la opinión de David Dadínamo y de Avicebrón, en la ópera Fuente de Vida. Él la toma de los árabes, que no dudaron en conferir también a la materia el apelativo Dios. 16. Comparación de los vínculos entre sí. El más importante de todos los vínculos de Venus, a ser especificado según el tipo de amor, y a cuyo equilibrio y unidad concurre, en primer y más importante lugar, el vínculo de odio. Puesto que en la medida en que amamos uno de los opuestos o contrarios, según el género, en la misma medida odiamos y despreciamos al otro. Estos dos sentimientos, aunque en definitiva sean un único sentimiento, el amor, en cuya sustancia está incluido también el odio, domina a todos, sobre todos y los activa, los dirige, los regula y los gobierna. Este vínculo disuelve todos los otros vínculos. Así pues, bajo su construcción, el ser de sexo femenino no tolera a las demás hembras y los machos rivalizan entre sí. Descuidan los alimentos, la bebida y hasta la misma vida y ni siquiera vencidos renuncian. Aún más aplastados por los más fuertes, es más intenso su ardor
y no temen a las lluvias ni a las heladas. Partiendo de consideraciones de este tipo, Aristipo señaló el bien supremo en el placer del cuerpo, en particular en el venéreo. Pero, por su gestión del temperamento personal, un hombre se le parecía a él más estático de lo que es. Sigue siendo cierto, de todas maneras, que un fascinador lo suficientemente vivaz y sagaz, partiendo de lo que el destinatario de su ligazón o vínculo ama y odia, se despeja el camino hacia los vínculos de otras pasiones, puesto que realmente el amor es el vínculo de vínculos. 17. El tiempo y el lugar de los vínculos. Así como no siempre ni en cualquier lugar, sin importar cuántas buenas semillas se esparzan, se consiguen cosas nuevas, del mismo modo tampoco los vínculos que deben enredar tienen siempre y donde sea la virtud de la eficacia, sino más bien en su debido tiempo y con la adecuada disposición de los destinatarios. 18. La distinción del vínculo. No existe un vínculo puramente natural o puramente voluntario, en el sentido en que el vulgo distingue entre naturaleza y voluntad. En la voluntad, de hecho, participa el intelecto, y el intelecto obra en cualquier caso desbordando los límites de la voluntad, excepto allí donde existe el vacío, como hemos demostrado en otros lugares, de lo cual se deduce que se llevan adelante numerosas disputas en vano. En nosotros, desde el punto de vista de la razón, existen tres variedades de vínculos: natural, racional, voluntaria, si bien todos se apoyan sobre una única raíz natural. Por lo tanto, en parte, no estamos en condiciones de controlar una variedad de vínculos con otra. En consecuencia, las leyes de los sabios no prohíben amar, sino amar irracionalmente. Las charlatanerías de los estúpidos, en cambio, imponen irracionalmente los términos de la razón, y condenan así la ley de la naturaleza. Cuanto más corruptos son ellos, más corrupta la declaman, con la consecuencia de que los hombres no se elevan por sobre la naturaleza como héroes, sino que se rebajan como bestias y por debajo de toda humana dignidad. 19. Forma de avanzar y ascensión del vínculo. Para los platónicos, el entrelazamiento del vínculo de Cupido se efectúa de la siguiente manera. En primer lugar, el aspecto de lo bello, lo bueno, etc. encuentra los sentidos externos. En segundo lugar, se concentra en su centro, en el sentido común. En tercer lugar, inviste la imaginación. En cuarto, la memoria. Llegado a ese punto, el alma, por un impulso innato, es capturada por el deseo, por lo que en primer lugar es movida, atraída, atrapada. En segundo lugar, atraída y atrapada. Es iluminada por el rayo de lo bello, lo bueno o lo verdadero. En tercer lugar, iluminada y vestida de luces. Arde en el deseo de los sentidos. En cuarto lugar, encendida de amor brama por unirse al amado. En quinto lugar, uniéndose, se mezcla e incorpora en él. En sexto lugar, incorporada, se extravía de aquella su forma primera y en cierto modo se abandona y se viste de cualidades extrañas. En séptimo lugar, se transforma completamente, asumiendo la cualidad del objeto al que ha pasado, luego de haber sido motivada por aquel. Los platónicos definen como preparación la primera atención al impulso de Cupido, conversión al nacimiento de Cupido, iluminación al hecho de nutrirse de Cupido, ascensión de la llama al desarrollo de Cupido, contacto a la fuerza apasionada de Cupido, incorporación al imperio y dominación de Cupido, metamorfosis al triunfo de Cupido al punto de llegada de su recorrido. 20. Las bases de las ascensiones de los vínculos. He aquí donde se apoya cada uno de los peldaños de esta ascensión. El nacimiento de Cupido se efectúa en el cuerpo, nutrición, delicadezas, lujo, luego en el alma, donde se alimenta de las fascinaciones del espíritu, de las fantasías, lascivas o dignas de mayor consideración, en las cuales la belleza se presenta adornada de gracia. La comida de Cupido, que impide su extinción una vez que ha nacido, es el conocimiento de lo bello. Pero el alimento que lo hace crecer es la meditación, el demorarse de la fantasía sobre la belleza que se ha conocido.
La fuerza apasionada de Cupido nace del hecho de que el alma se desliza desde una parte del amado y se pierde en todas las otras. Así, del todo proviene su llama. El imperio de Cupido hunde sus raíces en la condición por la cual el alma del amante, abandonado el cuerpo que le es propio, vive y obra en el cuerpo de otro. La metamorfosis de Cupido es completa cuando uno muere para sí y vive de la vida de otro, al punto tal de residir en ella no como una casa ajena, sino propia. Esto significan los mitos que narran cómo Júpiter se transformó en toro y Apolo en pastor y Saturno en caballo y otros dioses en otras formas. A continuación de un movimiento de sus afectos o más bien de una agitación, el alma pasa de una forma o especie de vínculo a otra. 21. La condición de los vínculos. Hay algunas exterioridades que tienen el poder de ligar: regalos, actos de cortesía, honores, favores. Pero ligan realmente cuando no consisten en una oferta hecha casi para comprar, como respuesta, como intercambio de amor. La evidencia del intercambio mercantil indica una innoble búsqueda interesada y tiene como resultado el desprecio. 22. La propiedad de los vínculos. Vínculos auténticos y particularmente eficaces son aquellos que se efectúan por acercamiento de los contrarios, según una modalidad que podemos ahora describir con un ejemplo, mejor que con una definición o un término desconocido. El alma humilde y dispuesta a homenajear encadena el alma soberbia, puesto que el soberbio ama a aquel que lo considera grande, tanto más cuanto más grande es quien lo estima. Hay mayor valor, en efecto, en la estima que recibimos de los grandes que en la de los pequeños, cuya admiración hasta solemos despreciar. Quien vincula con perspicacia sabe intuir el aspecto por el cual el soberbio se siente superior. Toma como ejemplo a los guerreros. Ellos aspiran a la primacía en la fuerza y en la resistencia física, y por ello no se molestan si no les atribuye la primacía en la riqueza o en la agudeza de intelecto. Lo mismo para los filósofos. Se dan glorias por el conocimiento de la realidad y para ellos es absolutamente tolerable que no se los exalte por su coraje. El mismo tipo de consideraciones vale para el lanzamiento de otros tipos de vínculos. 23. La gracia de los vínculos. Los vínculos hacen nacer el deseo de un comportamiento de gratitud recíproca. Utilizo un vínculo a modo de ejemplo. Nace un lamento entre los amantes cuando se presume que existe una situación de deuda. El amante denuncia la deuda a la amada, pidiéndole que le restituya su alma sustraída, ya que él, muerto en el cuerpo propio, vive en el ajeno. O bien, si el amante acaricia poco a su amada, ésta se queja por estar siendo descuidada y el amante se lamenta con la amada. ¿Sí? Aquí se interrumpe el manuscrito que nos ha llegado de los vínculos en general.